Menos mal. Espérate que ya comience a grabar. Ahí está. Bueno, muchachos, entonces, con esa respecto, entonces, muchachos, entonces, montan hasta el viernes, ¿cierto? Tienen plazo para que monten ahorita, pues, modifico la entrega, califico entonces el sábado y les estaré enviando el archivo con los 5 informes, ¿cierto? Un archivo Excel con los 5 informes para que ustedes revisen, ¿cierto? Todas las notas y miren todo, si las tienen, si no las tienen, ¿cierto? Y para que me avisen con tiempo para poder volver a revisar, ¿cierto? O si me la enviaron al correo o alguna cosa, si de pronto pasó alguna cosa, no se las califique, entonces para que volvamos a mirar, ¿listo? Para que estén pendientes pues de eso, para que revisen los 5, ¿cierto? Los 5 primeros informes, la nota de los 5 primeros informes. Muchachos, en la plataforma voy a montar ya 20%, ¿cierto? Porque pues es el máximo de porcentaje que recibe la plataforma, ya 20, entonces voy a montar ya 20, entonces simplemente pues calculo ahí los dos primeros, el primero, el segundo, primer 20, tercero, cuarto, el segundo, y quinto y sexto, el otro 20, para un 60%. Ya van a poder pues ahí mirar ya la nota en el sistema a partir del miércoles. ¿Qué más tengo por decirles de eso, muchachos? Yo creo que, yo creo que eso es todo. Solamente que el miércoles, ¿cierto? Tenemos eso. Y entonces estamos como pendientes también de la situación, ¿cierto? De la situación actual, para si vamos a la marcha, ¿cierto? Si hay marcha, vamos a la marcha o nos quedamos haciendo fuerza de acá, ¿cierto? O como ustedes lo vean, pues, ¿cierto? Como ustedes lo vean necesario. De todas maneras, independientemente de lo que les dije ahorita, muchachos, posiblemente no adelante tema el miércoles, ¿cierto? Porque me parece muy importante este tipo de cosas y más en esta situación. Entonces, estaremos pues ahí en contacto. ¿Listo? Estaremos en contacto a ver qué. Bueno, muchachos, ¿tienen ustedes alguna pregunta del informe pasado? Bueno, más que preguntas, yo también tengo como una inquietud, pero con la nota que creo que podemos conversarla también al final. Claro, no te preocupes, al final conversamos todas esas cosas de la nota, ¿cierto? De la nota de ese laboratorio. Listo, listo, perfecto. Dale, no te preocupes. Bueno, muchachos, entonces vamos a hacer, ¿cierto? Entonces, lo que les dije, vamos a hacer la tabla de verdad. Bueno, entonces, hoy, lo que vamos a hacer hoy es también un circuito de control, básicamente, ¿cierto? Un circuito de control, pero vamos a controlar un toldo. Un toldo. Venga, yo lo pongo acá. Déjenme, yo apago esta cámara, muchachos, para que no gaste tanto flujo y les comparto acá les comparto la pantalla. Esperen un momentico, compartimos pantalla. Y el informe de hoy. El informe de hoy es este. Lo que vamos a hacer hoy, muchachos, es un toldo automático, ¿cierto? Un toldo automático, pues simplemente nos sirve para la terraza, para el jardín, para pues esas partecitas de los techitos de las tiendas, de alguna cosa de esa. Y lo vamos a hacer un sistema de control para ese toldo. Entonces, mire que el proceso de hoy va a estar corto, ¿cierto? El problema de hoy es un problema, no son, pues, la vez pasada hicimos unos más grandes, ¿cierto? El de hoy va a estar solo uno, va a ser solo uno, va a ser pequeño, lo vamos a resolver, ¿cierto? Vamos a hacer el montaje en Tinkercad, ¿cierto? Si ustedes quieren, también lo compran en Proteus, pero es fundamental, muchachos, que esté montado en Tinkercad porque esa es como la plataforma que simula mucho el laboratorio. Proteus no simula el laboratorio, ¿cierto? Entonces, si ustedes quieren, pues pueden hacer el primer bosquejo en Proteus, mirar si funciona y después pasarlo a Tinkercad. Es una buena opción, ¿cierto? Es una muy buena opción. Entonces, para hacer ese tipo de cosas. ¿Listo, muchachos? Entonces, miren qué lo vamos a hacer ahora. Toldo automático. ¿Listo? Se desea realizar un circuito de control para el toldo de una terraza de una vivienda, ¿cierto? Entonces, no necesariamente tiene que ser para la terraza de una vivienda, ¿cierto? Eso puede servir para para una tienda, para una farmacia, yo qué sé, para un jardín, para cualquier cosa, ¿cierto? Puede servir ese tipo de cosas. Entonces, el toldo tiene la función, ¿cierto? Tanto de dar sombra como de proteger del viento y de la lluvia. Así que es un toldo, ¿cierto? Así que es un toldo resistente al viento, a la lluvia, ¿cierto? Manteniendo la terraza seca en los días de lluvia, manteniendo la terraza seca en los días de lluvia, simplemente eso, ¿cierto?
Entonces, pues simplemente pues ahí nos dice que hace, ¿cierto? La funcionalidad de ese toldo. Entonces, ahí ya comenzamos nosotros a mirar que tenemos unas variables, ¿cierto? Entonces tenemos las siguientes entradas. En ese problema, ¿cierto? Ya nos están dando como aparte las entradas que tiene ese circuito. Claro, como va a ser un toldo que está a la intemperie, ¿cierto? Entonces va a tener lluvia, el sol, ¿cierto? Temperatura, pues un montón de cosas de esas. Y eso simplemente, muchachos, todo eso se va a traducir simplemente a sensores, muchachos. Simplemente van a ser sensores que me van a representar esas señales. Y esos sensores van a ser las variables de entrada, básicamente, ¿cierto? Entonces, la señal S, acá nos están diciendo que la señal S indica si hay sol, ¿cierto? La señal L, y eso simplemente es un sensor, esa que indica que hay sol, es un sensor, puede ser un sensor. Hay diferentes tipos de sensores, muchachos, cuando estamos trabajando, y dependiendo con qué estemos trabajando. Si estamos trabajando con un Arduino, ¿cierto? Entonces vamos a conseguir un sensor de luminosidad para un Arduino. Hay varios tipos, hay unos un poco más caros, un poco más baratos, ¿cierto? Fotoceldas, por ejemplo, una fotocelda, a usted le puede decir cuándo está de día y cuándo está de noche. Es simplemente una fotocelda que vale 2.000 pesos, te puede dar esa señal, ¿cierto? Pero las fotoceldas son análogas. Entonces, como tenemos unas señales análogas, entonces tienen que comenzar a medir, comenzar a decidir si van a utilizar sensores análogos o sensores digitales, porque dependiendo de ese tipo de sensores es como se tienen que conectar cuando estamos hablando de dispositivos como Arduino o como otra placa, ¿cierto? Entonces, eso tenemos que saber si es un sensor análogo o un sensor digital. ¿Listo, muchachos? Entonces, muchachos, ahí tenemos el sensor de luminosidad. Entonces, día-noche, ¿cierto? Para que me indique si está de día, si está de noche. El sensor L, ¿cierto? Indica si hay lluvia. Ese sensor, ¿con qué lo podemos, cierto? ¿Qué tipo de sensor será? Pues un sensor que nos indique, por ejemplo, la humedad relativa, ¿cierto? Un sensor de humedad relativa, pues nos puede dar ese tipo de variable. Entonces, ¿está húmedo o no está húmedo? ¿O está, cierto? O está lloviendo o no está lloviendo. Eso no lo puede dar un sensor de humedad relativa. La señal V indica si hay mucho viento, ¿cierto? Entonces acá ese ya es un sensor un poquito más estructurado porque ya tiene que ser ya se tiene que construir, ya, ¿cierto? Ya tiene que ser como un dispositivo que me permita medir la velocidad del viento, ¿cierto? Como las que están en las estaciones meteorológicas. Entonces uno puede construir una muy sencilla de eso, no sé, con unas cuantas cucharas plásticas, muchachos, usted realmente puede construir un sensor que mide la velocidad del viento utilizando Arduino. Utilizando pues otras cositas, pero básicamente con eso se puede construir y con un poquito de ingenio, básicamente. Se puede construir ese sensor para medir la velocidad del viento. Y eso, cuando voy a medir la velocidad del viento, entonces se va a indicar si hay viento o no, y qué tan fuerte es. Entonces usted simplemente lo va a programar. Pues si el viento está en este rango, eso va a ser viento fuerte, entonces me va a tener que enviar la señal. Si está en este otro rango, entonces no, ¿cierto? Entonces no es necesario. Listo. Y tenemos la señal F. La señal F indica si hay frío en el interior de la casa. Frío o calor, ¿cierto? Entonces, realmente el sensor sirve para las dos cosas. ¿Qué puede ser ese sensor? También hay varios sensores y dependiendo pues, de qué tan preciso quieren ustedes esa señal. Hay unos sensores muy sencillos para medir eso, se llaman termistores y también son señales análogas, ¿cierto? Son sensores análogos y simplemente pues eso es una cosita ahí negrita, muchachos. Después la vamos a ver, después vamos a ver eso. Y con eso tranquilamente se puede medir si hay calor o si no hay calor, dependiendo pues de la temperatura que se le vaya a programar a ese dispositivo. Entonces, ese puede ser eso, pero también hay otros, ¿cierto? Hay otros termistores, hay otros sensores de temperatura, hay otros, dependiendo para qué lo vayan a utilizar, entonces cuesta más o cuesta menos, ¿cierto? Todo eso depende de ese tipo de valores. ¿Listo? Del costo, para qué lo vamos a utilizar. ¿Listo, muchachos? ¿Vamos entendiendo este asunto? Sí, de momento sí. Listo. Ahora, muchachos, vamos a tener, ¿cierto? Vamos a tener una entrada. Vamos a tener una salida, ¿cierto? Ese circuito, ese toldo, tiene que tener una salida y dependiendo de esa salida, muchachos, el toldo se abre o se cierra, ¿cierto? Se abre o se cierra. Entonces, dependiendo de la señal de salida. Entonces,
se realiza mediante la señal de salida del toldo, ¿cierto? Y ese toldo, ¿cierto? Entonces el toldo lo vamos a representar, pues acá en el problema lo está representando con BT. Entonces BT es 1, indica que el toldo debe estar extendido, que estar abierto, ¿cierto? Debe estar extendido, ¿cierto? Si BT es 0, eso va a indicar, ¿cierto? Entonces BT es igual a 0, indica que el toldo está enrollado o está cerrado, ¿cierto? Eso significa entonces que está extendido 1, que está cerrado, indica que es el 0, ¿cierto? Entonces esas serían como las condiciones de salida. Entonces, acá ya vamos estructurando como todo el circuito. ¿Qué tiene el circuito? 4 variables de entrada que van a estar representadas por los sensores y una salida que va a ser la señal, ¿cierto? Que me va a indicar si el toldo se abre o se cierra. ¿Listo? Acá, en la figurita, muchachos, pues vamos a ver que vamos a tener diferentes señales. Por ejemplo, la señal del sol, ¿cierto? Señal de día-noche, ¿cierto? La señal del día-noche, esa se representa pues con la letra S. Y tenemos S igual a 1, hay sol, ¿cierto? Con S igual a 1 hay sol y con S igual a 0 no hay sol. ¿Listo? El sensor L pues indica lluvia, si hay lluvia o no. Entonces, L igual a 1, hay lluvia, L igual a 0, no hay lluvia. ¿Listo? V, ¿cierto? V, cuando V es 1, hay mucho viento, ¿cierto? Hay viento. Cuando V es 0, no hay viento. ¿Listo? Y la señal F, pues indica, ¿cierto? Indica que hay temperatura. Entonces, si hay 1, ¿cierto? Si F es igual a 1, hace frío. Mire que acá hay que tener cuidado con eso. Entonces, si la señal es 1, hace frío. Si F es 0, no hace frío, ¿cierto? No hace frío. Listo. Eso sería todo. Eso sería como las condiciones de funcionamiento de los circuitos. ¿Ahora qué, muchachos? Ahora tenemos las condiciones de funcionamiento. Listo. Entonces, ¿qué nos dice acá? Independientemente, entonces, primera condición, muchachos, independientemente del resto de las señales de entrada, siempre que llueva, se debe extender el toldo para evitar que se moje la terraza. Cada que esté lloviendo, se extiende, no importa cómo estén las otras variables, ¿cierto? Si están prendidas, si están apagadas, si están funcionando, no importa. Si llueve, se abre, se tiene que abrir el toldillo. Entonces eso tiene que estar en 1, ¿listo? Eso es la primera cosa. No se considera posible, y acá tenemos una contradicción, no se considera posible que simultáneamente llueva y haga sol, ¿cierto? Pues mala cosa, ¿cierto? Porque mire que acá, pues por ejemplo, los que estamos muy cercanos a la línea del Ecuador, entonces existe la posibilidad, nosotros lo hemos visto, ¿cierto? Todos nosotros hemos visto que hay en algunos momentos, puede ser por poco tiempo, realmente no dura pues demasiado tiempo, pero sí hay momentos en los que está lloviendo y está haciendo sol al mismo tiempo. De pronto ese problema lo dice una persona que vive más al norte o más al sur, entonces en esas ocasiones, más al norte, más al sur, no hay ese tipo de posibilidad. Listo. Pero entonces esa es la condición que tiene que cumplir nuestro sistema, ¿cierto? No se considera posible. Entonces, cuando tenemos eso, ¿cierto? Entonces, cuando esté lloviendo y haciendo sol al mismo tiempo, vamos a tener una contradicción en nuestro sistema. Esto que tendremos que marcar. Ahora, segunda condición. Si hace viento, se debe extender el toldo para evitar que el viento moleste. Sin embargo, hay una excepción. Hay una excepción. Entonces, si hay viento, se debe extender el toldo para evitar que el viento moleste. Pero acá tenemos una excepción. Aun cuando haya viento, si el día está soleado y hace frío en la casa, se recogerá el toldo para que el sol caliente la casa. ¿Sí ven, muchachos? Esa excepción la tenemos que tener en cuenta ahí. ¿Listo? Y la última, muchachos, entonces por último, la última condición, si no hace viento ni llueve, solo se bajará el toldo en los días de sol y cuando haga calor en el interior para evitar que se caliente mucho la casa. ¿Listo? Si hay sol, ¿cierto? Se bajará el toldo, ¿cierto? Si hay sol, ¿cierto? Y hay temperatura dentro de la casa, hay mucha temperatura. ¿Listo? Esas serían las condiciones, muchachos, que tenemos que cumplir para que funcione nuestro circuito. ¿Listo, muchachos? Más o menos están entendiendo el asunto. Vamos claros. Sí, yo creo que vamos claros, ¿cierto que sí? Sí, sí, sí. Y por lo este laboratorio está como más relajado. No, están igual, antes está más fácil en los otros puntos.
Este está un poquito más enredado para hacer la tabla de verdad. Ese punto 2 está muy enredado para hacer la tabla de verdad. No, eso está muy Segunda fácil. condición. Vamos a mirar, vamos a mirar, vamos a mirar. Entonces, voy a hacer esto acá en una hoja Excel, muchachos, para no pasarme para el tablero. Vamos a hacerlo acá en esta hoja Excel para no pasarme para ese tablero. ¿Listo? Entonces acá tenemos, usted lo pueden poner, se puede poner en el orden que queramos, ¿cierto? Eso no es ningún impedimento. Se puede poner en el orden que diga y eso va a funcionar de la misma manera. Entonces, vamos a poner acá L, ¿cierto? V, vean acá lo estamos poniendo en desorden, V, S y F. ¿Listo? Y acá vamos a poner pues, la señal BT, la señal de salida. Ahí está. Esas serían, ¿cierto? Nuestras variables de entrada y nuestra variable de salida, que va a ser una sola. Entonces, como ese circuito tiene 4 entradas, ¿cierto? El circuito tiene 4 entradas, entonces, por lo tanto, como tiene 4 entradas, entonces, muchachos, 4 entradas, entonces va a ser 2 a la 2, que es igual a 16. Entonces, eso significa que tiene 16 posibles combinaciones, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, pues aquí tendríamos, ¿cierto? Acá tenemos 0, 0, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí está, ¿cierto? Ahí están las 8. Y vamos a tener entonces también 8 unos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí estaría, 8. La que sigue, pues cambia de a 4, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Aquí me salté 1. Y 1. 1. Ahí está. El que sigue cambia de a 2, ¿cierto? Cambia de a 2. Entonces 0, 0, 1, 0, 1. Ahí está. Y el que sigue, pues cambia a 1, ¿cierto? Ahí está. Nuestra tabla de verdad. Ahí está construida, ¿cierto? Ahora, listo, muchachos, primera condición. Vamos a mirar la primera condición otra vez. Entonces, miren, independientemente del resto de las señales de entrada, siempre que llueva se debe extender el toldo para evitar que se moje la terraza. No se considera posible que simultáneamente llueva y haga sol. ¿Listo? Entonces, cada que llueva se debe extender lo primero, cada que llueve se debe extender el toldo. ¿Listo? Se debe abrir. Eso significa que está en 1. Entonces, mire, sensor de lluvia, L. Lloviendo, 1. Entonces acá tenemos que tener, ¿cierto? Entonces, no importan las otras, se tiene que extender, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, señor. Listo. Ahora, ¿cierto? Como eso sucede, pues vamos a mirar qué pasa. Vamos a mirar qué pasa pero ahí llegamos hasta acá, ¿cierto? Mire, independientemente del resto de las señales de entrada, siempre que llueva, se debe extender el toldo para evitar que se moje la terraza, ¿cierto? Ahí vamos en el punto, ¿cierto? No se considera posible que simultáneamente llueva y haga sol. Entonces, no se puede, ¿cierto? No se puede. No se puede. Contradicción. No es que no se pueda, sino que hay una contradicción. ¿Listo? Es contradicción. Contradicción en el sistema. ¿Listo? Entonces llueve y hace sol. Entonces, mire, llueve, por acá ya hace sol. Por acá ya hace sol. Acá, mire. Acá en la 2 está lloviendo y haciendo sol. Eso no se puede. Entonces, eso es una contradicción. Y la voy a marcar como X. ¿Listo? Contradicción. ¿Listo? ¿Dónde más? Acá hay otra. Mire, acá está lloviendo y haciendo sol. Entonces, contradicción. Ahí está. ¿Y dónde más? Pues acá abajo, miren, la 16 y en la 17, ¿cierto? Está lloviendo y haciendo sol también. Entonces, contradicción.
Contradicción. Contradicción. Muchachos, ¿qué tal? Pero ahí me entra una duda, pero pues a pesar de la contradicción que sabemos que nos da ese problema, Ajá. no debería como prevalecer el hecho de que está lloviendo y pues No. se Por extienda. eso, mira, por eso colocamos X. Ujú. Por eso colocamos X. Es una contradicción. ¿Por qué? Porque X, ¿qué puede ser X? X puede ser, ¿cierto? No sabemos, ¿cierto? No sabemos. Pero X puede ser 1 o X puede ser 0. ¿Listo? ¿Por Ok. qué? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque mire, si está lloviendo muy duro y haciendo, si está lloviendo durísimo y está haciendo sol también, pues esto donde tiene que errar, ¿cierto? Ujú. Independientemente de la condición, hay que errar, ¿cierto? Es como, bueno, tengo que pinchar el botón manual, pues, ¿cierto? Para que eso se cierre, ¿cierto? Sí. Pero si está lloviendo una brisita, ¿cierto? Y está haciendo sol, pues posiblemente no, entonces ya tomaría como el 0, ¿cierto? Que esté abierto. Mm, ¿Cierto? Entonces puede tomar, ¿cierto? Es como que no sabemos, ¿cierto? Es una contradicción porque no sabemos qué estado puede tomar en cierto momento específico esa variable. ¿Listo? ok. Entonces, cada que ustedes tengan una contradicción en un circuito, pues ponen, ¿cierto? Este tipo de cosas. Ponen la X porque no saben qué tipo de estado va a tomar. Y eso les va a servir, muchachos, para construir los mapas de Carnot. Y eso hace que les van a permitir construir mapas, reducir los mapas de Carnot aún más. ¿Listo? Para Y si en caso, por decir, supongamos que eso fue el punto del parcial y yo argumenté, no, teniendo en cuenta que yo consideré que está lloviendo y si cae alguna gota, yo quiero que se cierre el toldo. no, Pues pero que es se que, abra, se abra. exacto, pero ya eso sería otro problema. Ujú. Sí, es que eso ya sería otro problema, ya sería como otra lógica, ¿cierto? Ya sería otro problema, Ok, ok. ¿cierto? Ya sería otro ejercicio, ¿listo? Listo. Dale. Ahora, pues ya tenemos la primera condición lista, ¿cierto? Ahora sigamos con la segunda. ¿Qué nos dice la segunda condición? Si hace viento, ¿cierto? Se debe extender el toldo para evitar que el viento moleste. Sin embargo, hay una excepción. Cuando haya viento, si el día está soleado y hace frío en la casa, ¿cierto? Se recogerá el toldo para que el sol caliente la casa. ¿Listo? Hace viento, muchachos, hace viento, se baja el toldo, ¿cierto? Menos cuando hace frío, ¿cierto? Y haga sol. ¿Listo, muchachos? Entonces vamos para esa condición. ¿Dónde está el Excel? Ya me perdió. Por acá está. Entonces, Profe, una míralo pregunta acá. ahí antes de que continúe. ¿Y por qué, bueno, y por qué usted no llenó la parte de ceros, la otra parte de arriba? Ahí. No, porque no tengo que ponerlos todavía. Pues si quieres, No. ¿por qué no? Ah, Porque no bueno, nos listo. dice. Mira que Listo. no nos dice, lo que nos decía la condición. Mira que no Sí, nos dice solamente nada. sí, solamente los Sí, unos, pues sí, ok. arriba, ¿cierto? Cuando eso está en eso, no nos está diciendo nada todavía, ¿cierto? Listo, perfecto. ¿Cierto? Entonces solo nos decía que cuando estaban emprendidos acá. Segunda condición. Entonces, hace viento, ¿cierto? Donde haga viento, ¿cierto? Se baja el toldo, menos cuando hace frío y no haya sol, ¿cierto? Entonces acá, viento, acá, ¿cierto? Entonces hay que bajar el toldo. 1, 2, acá está, ¿cierto? Y ahí está. Hace viento, mire, hace viento, acá hace sol también, está haciendo bien, mire. Acá, ¿qué está haciendo? Está haciendo en las 6, bien. Bajamos el toldo, ¿cierto? Abrimos el toldo. En las 7, hace, ¿cierto? Hace viento y hace frío. Bajamos el toldo, ¿cierto? Acá, en la 8, hace viento, hace sol, bajamos el toldo, ¿cierto que sí? Pero mire acá, hace viento, hace sol, pero hace frío también, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando hace frío? Está haciendo viento, está haciendo sol, pero está haciendo frío también. Entonces, tenemos que subir el toldo, tenemos que cerrar el toldo para que, ¿cierto? Se caliente la casa. Muchachos, Sí, sí, señor. ¿estamos bien? Sí. Estamos pensando esa. Sí, esta que pusiste en cero es por la contradicción. Por la contradicción, mire, la contradicción que nosotros tenemos acá.
Mire, Pues no, acá no, está. no la contradicción, sino el sin embargo, pues que hay después en el enunciado. Exacto, bueno, sí, es verdad, no es una contradicción acá. Cuando hay viento, entonces si el día está soleado y hace frío en la casa, se recogerá el toldo para que el sol caliente la casa. Esta partecita acá es ese cero. Sí, Ese último cero que hicimos es este. no ¿Cierto es que una sí? contradicción, sino una excepción, mejor dicho. Sí, no es una contradicción ni nada, ni eso tampoco una excepción, ¿cierto? Si hace frío tenemos que, si el toldo es cierto, si el toldo está abierto, si el toldo está, pues, está cubriendo la terraza, lo tenemos que cerrar para que la casa se caliente. ¿Listo? No es una contradicción, no es una excepción, es un funcionamiento completamente normal. ¿Listo? Ok, Dale. Y última condición. Las otras, muchachos, miren, yo solo me paré acá en estas que no estaba utilizando. Miren, eso lo hicimos. Estas de acá, ¿cierto? ¿Por qué no me paro acá en estas otras? Que también, vean, también tenemos esto. Porque estas ya están cubiertas por la primera. ¿Cierto? pero allí con la contradicción en las X que están en las dos últimas, No, ¿no sí. deberíamos evaluar esas dos también? No, porque ya eso es contradicción de la primera. No la podemos modificar porque si no cambiaría esa contradicción en la primera forma, en la primera condición. Ok, ¿Cierto que sí? pues es que no sé, yo lo vería como que, bueno, o sea, si sabemos que tiene un comportamiento que no está definido por la primera condición, pero la segunda condición nos puede ayudar a definir ese estado, pues yo no sé, si esto fuera el parcial, yo lo evaluaría ahí. No, pero mira que si usted la vuelve a evaluar, ¿cierto? Por ejemplo, esta tendría que ser cero, Ah, no, ¿cierto? pero La sí, o última. sea, eso, por lo La menos última. en las dos X, ajá, esa tendría que Exacto. ser cero. Exacto. La última, no, y la otra también, ¿cierto? No, Bueno, no, no, esta, ¿cierto? esa sí, esa sería cero y la de Tendría que arriba ser sería cero uno. y esa tendría que ser uno. Sí, ¿Cierto que sí? sí, Según eso, pero entonces mire que ya la contradicción, muchachos, se eliminaría. Ya no quedaría dentro del circuito que estamos construyendo. Ya esa contradicción ya se perdería completamente. Si en algún momento está lloviendo y haciendo sol al mismo tiempo, el sistema no va a reconocer nada. ok, ¿Ves? No se puede, ¿cierto? Ya está cubierta esa contradicción. Entonces, por eso no volvemos a evaluar, porque no podemos, ¿cierto?, quitar una contradicción. Listo, no podemos quitarla, ¿cierto? No podemos quitar ni un 1 ni un 0, ¿cierto? Tenemos que hacer que todo se cumpla en forma global. Listo. listo, listo. Y ahora la última condición. ¿Qué era lo que nos decía la última condición? Acá. Si hace viento, si no hace viento, ni llueve, ¿cierto? Si no hace viento, ni llueve, solo se bajará el toldo en los días de sol y cuando la casa, ¿cierto? Cuando se esté, cuando haga calor en el interior, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Cierto? Para que esto para evitar que se caliente la casa. Entonces, el toldo se tiene que bajar, muchachos, en esa condición. Entonces, miren, primera parte, si hace viento, si no hace viento, ¿cierto? Si no hace viento, ni lluvia, no hay viento ni lluvia, solo se bajará el toldo. Eso significa que el toldo está arriba, ¿cierto? En esas condiciones el toldo tiene que estar en cero, ¿cierto? Tiene que estar cerrado. Entonces, si están en esas condiciones y solo, muchachos, se va a cerrar cuando haya mucho calor, cuando haya mucho calor en la casa, para que no se caliente la casa. ¿Listo? Entonces, solo se bajará el toldo en los días del sol y cuando solamente, ¿cierto?, haga calor en el interior para evitar que se caliente la casa, ¿cierto? Entonces, mire que está. Entonces, vamos a mirar qué pasa acá. Entonces, por ejemplo, en esta primera, miren, todas están en cero, entonces, por lo tanto, ¿cierto? Eso tiene que estar en cero, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Sí, Hace frío, ¿cierto? En la casa, entonces el toldo, ¿cierto? Tiene que estar recogido. recogido, ¿cierto? Ujú. Ahora acá, en esta, hace, ¿cierto? Hace frío, pero hay sol. Ábrase. Hace sol, Ciérrese, ¿cierto? ciérrese. Exacto, hace sol, pero en la casa está haciendo frío, ¿cierto? Sí, Entonces se tiene, ¿cierto? se tiene Se tiene que... que bajar, Sí, ¿cierto? Se tiene que bajar. Y ahora en la última, mire, está haciendo sol, ¿cierto? Pero está haciendo frío.
Entonces, el toldo se tiene que cerrar, ¿cierto? Ujú. Cerrar. Ahí está. Miren los muchachos. Perfecto. Ahí estaría, muchachos, nuestra tabla de verdad para ese circuito. Y las contradicciones van a quedar así con X en esta tabla. Sí, las contradicciones quedan con X. ¿Listo? Porque no sabemos qué valor vaya a tomar. ¿Listo? Ok. Preguntas, dudas, inquietudes, muchachos. Pues de momento esas X ahí. Eso, ¿para dónde pega Listo, o no. qué? No me preocupe. Dejen eso ahí, ¿cierto? Pero solo de la tabla de verdad. ¿Algún problema con la tabla de verdad, muchachos? ¿Alguna duda, inquietud con la tabla de verdad? No, profe. Listo. No, profe. Listo. Ahora, muchachos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué es lo más fácil para reducir, muchachos? Carnot. Carnot. Mapa de Carnot. Vamos a hacer un mapa de Carnot. Para hacer un mapa de Carnot, muchachos, nosotros no tenemos que encontrar la expresión de salida, aunque ya sabemos cómo las encontramos, ¿cierto? ¿Dónde están los unos? Porque, bueno, donde están los unos, donde están los ceros. No hay ningún problema trabajar con cualquiera de los dos. Pero recuerde que nosotros solo trabajamos con uno porque no nos dio el tiempo para trabajar con cero. Eso de los ceros lo vemos estos días. Listo. Entonces, nosotros solo estamos trabajando por el momento con los unos. ¿Listo? Listo, ahí la otra pregunta. Si entonces las contradicciones se tuvieran en cuenta en la expresión o no. Sí, claro, se van a tener en cuenta en Ok. las expresiones. ¿Listo? Esas se van a tener en cuenta en las expresiones, ¿cierto? Bueno, en las expresiones se van a tener en cuenta y en el mapa de Carnot también. ¿Listo? Entonces acá vamos a hacer mapa de Carnot. Vamos a hacer esto por acá. Vamos a correr eso un poquito, ¿cierto? Para que quede un poquito más junto. Voy a hacer esto por acá. Entonces acá, voy a poner acá. Me va a tocar ponerle, ¿cierto? Un poquito, pues el mapa acá es un poquito raro, pero ustedes ya me van entendiendo ahí. Eso va a ser AL, las primeras dos, LV, y acá arriba, ¿cierto? Vamos a tener a las otras dos, que van a ser, ¿cierto? Las que están en que están en las filas, las que están en las columnas, que va a ser S y F. ¿Listo? Entonces acá, ¿cierto? Ya vamos a tener, ya acá vamos a tener, y esto va a ser 0, 0. Espérate un momentico, espera un momentico. Yo cancelo esto, borremos esto, parémonos por acá, por ahí, y vamos a darle a esto, Texto. texto, eso, ahí está, listo, entonces vamos a tener acá, ya quedaría bien, sí, ya quedó bien, esperes, no, pero no me sirve ahí, me sirve acá, más abajo, acá, 0, 0, listo, ahí está, 0, 0, después nos sigue 0, 1, ¿cierto que sí? Después nos sigue 1, 1, ¿cierto? Y después nos sigue 1, 0. Ay, acá está. 1, 0. ¿Listo, muchachos? Miren, ahí está. Y lo mismo para este otro lado. Acá vamos a tener este, ¿cierto? Acá tenemos este. Acá tenemos este otro. Y acá tenemos el que sigue. Por acá. ¿Listo? Ahí estaría. ¿Listo, muchachos? Ya más o menos entendemos el mapa, ¿cierto que sí? Que es L, que es, Sí. que es LV y S y F, ¿cierto? Ahí se Sí, entiende. ahí. Listo. Ahora, vamos a ubicar. Vamos a ubicar. No tenemos que hacer la expresión, sino que podemos ir acá donde están los unos. Como estamos trabajando con los unos, entonces, ¿qué sería eso? Entonces, mire que este sería 0, 0 con 1, 0. Entonces, 0, 0 con 1, 0. A ver, 0, 0 con 1, 0. Sí, acá, ¿cierto? 1. ¿Cierto que sí? Sí. Por acá, este otro, ¿cierto? El que sigue, 0, 1 con 0, 0. 0, 1 con 0, 0. Por acá, 1. 1. ¿Cierto? El que sigue, este, 0, 1 con 0, 1. ¿Cierto? 0, 1 con 0, 1. Entonces, acá. Me van corrigiendo, muchachos, que no me vaya a equivocar por ahí. Por acá, ¿cierto? Vamos acá. 0, 1 con 1, 0. Por acá. Por ahí. ¿Cierto? Ahora venimos para este.
1, 0 con 0, 0. 1, 0 con 0, 0. Acá. ¿Cierto? Acá. 1, 0 con 0, 1. Por acá. Acá. ¿Cierto? 1, 0 con 1, 0. Acá. X. ¿Cierto? X. ¿Listo? Acá. 1, 0 con 1, 1. Por acá. X. ¿Cierto que sí? Este. 1, 1 con 0, 0. Acá. Este otro. 1, 1 con 0, 1. Este de acá. Ahí está. 1, 1 con 1, 0. Por acá. Y 1, 1 con 1, 1. Por acá. Ahí está. Miren, muchachos. Ese sería nuestro mapa de Carnot. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Como estamos de acuerdo con ese mapa de Carnot, entonces vamos a hacer la reducción. Entonces vamos a mirar, vamos a hacer los grupos. Las X, muchachos, me sirven para agrupar, ¿cierto? A hacer grupos más grandes. Para eso me van a servir. Me van a servir para eso o simplemente si me quedan por ahí solas, entonces no las tomo, ¿cierto? Si me queda por ahí una X en el mapa de Carnot que no tenga ningún grupo, entonces que no pueda agrupar con nada, entonces no voy a tomar eso. ¿Listo? ¿Sí me entendieron esa partecita? No, no muy bien. Sí, por ejemplo, si tengo, ¿cierto? Si tengo una X por ahí, cualquier parte, vamos a hacer estos grupos. Vamos a hacer estos grupos y enseguida, cuando terminemos de hacer esto, les muestro. Mejor. Yo creo que es mejor. Entonces, miren, por ejemplo, esas X me van a servir para hacer grupos más grandes. Y recuerden que podemos hacer grupos de A2, de A4, de A8 o de A16, ¿cierto? Podemos hacer grupos de eso. Entonces, como podemos hacer grupos siempre y cuando, muchachos, estén en celdas adyacentes, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, mire que todos estos 8 están en celdas adyacentes. ¿Correcto? ¿Es correcto, muchachos? Sí. Listo. Sí, profe. Es correcto. Están en celdas adyacentes, entonces son ciertos. Estos otros de acá también están en celdas adyacentes, ¿cierto? Esos 4 también están en celdas adyacentes. Pero no deberías tomar solamente los dos unos que están ahí. No, porque recuerde, ¿cierto? Recuerde que yo puedo hacer el grupo más grande posible. ¿Listo? Pues yo Y decía como para no repetir la variable. pero antes es mejor repetir, siempre, sí, como las X, ¿cierto? De abajo son adyacentes, ya están en otro grupo, yo sé, pero como todo esa forman un 4, entonces yo tengo la posibilidad de repetirlos. Y si los repito para que me sea más, un grupo más grande, pues va a ser mucho mejor. ¿Listo? Ok. Entonces Ok. podemos repetir. Entonces mira, acá voy a poner otro colorcito, pero, ¿cierto? Ahí ya el amarillo como que se me fue, pero ustedes ya saben que está por debajo, ¿listo? Ya saben que el amarillo va hasta la esquina, ¿listo? Y estos 4, mire que estos 4, a pesar de que los dos de abajo ya están, ¿cierto? Pero mire que son adyacentes también, ¿cierto? Entonces, como son adyacentes y yo debo coger el máximo número posible, entonces también voy a tomar esos otros 2 que ya están repetidos, ¿cierto? Ahí está. Listo, muchachos. Y esos serían los 3 grupos, muchachos, de ahí, de esa parte. ¿Listo, muchachos? ¿Estamos? Sí, sí, señor. Por ejemplo, bueno, ya que estamos acá, venga, yo les muestro entonces acá el ejemplo de estas X. Voy a quitar este grupito un momentico de acá, ¿cierto? Voy a dejarlo ahí con eso en blanco. Y voy a quitar este 1, muchachos. Voy a quitar este 1 un momentico. Voy a quitar ese 1 de ahí un momentico y voy a poner una X acá. Entonces, miren, muchachos, que esta X, vean, esta X está por ahí sola, ¿cierto? Miren que no tiene con qué, bueno, aunque tiene posibilidad de hacer grupo con este, ¿cierto? Pero mire que está sola. Entonces, como está sola, yo no voy a tomar esa X, ¿cierto? Para nada, ¿cierto? No la voy a tomar en lo absoluto para nada. ¿Listo? Entonces, yo no voy a tomar esa X porque esa X lo que me generaría sería una función más grande. Entonces, no la tomo, ¿cierto? No la tomaría y haría por acá otro grupo, ¿cierto? Trataría de hacer otro grupo sin tomar esa, ¿cierto? Entonces, las X me sirven para generar grupos más grandes. Para eso es que me sirven. ¿Listo? Acá tenemos el 1 y simplemente pues esto va a ser, ¿cierto? Vamos a poner
el colorcito, ¿cierto? Que tenía. Profe, disculpa, cuando vos quitaste ese 1, el 1 que quitaste para el ejemplo, y quedaba otro 1 solo, en el 0101, sí. Ese se agrupaba con el de abajo, con el 1101. Voy a quitar este, Sí. y entonces pues, se agruparían, ¿cierto? Mire, ¿cuáles agruparíamos acá? Entonces, mire que yo podría agrupar estos dos que tengo señalados ahí. Ok. ¿Cierto? Esos dos serían los que yo agruparía. Perfecto, gracias. Dale, pues. Acá está, 1 acá. Listo, muchachos. Y ese sería, pues, nuestro mapa de Carnot. Ahora, ¿qué va a ser la salida? Pues miremos qué va a ser esa salida. Entonces, acá vamos a tener BT, ¿cierto? BT igual. Ahí está. Ahora vamos a ver los comportamientos, ¿cierto? De esas variables. Entonces, miren, ¿qué tenemos? Entonces tenemos que vamos a mirar el comportamiento de L y V para la variable, para el grupo amarillo, ¿cierto? Para ese grupo amarillo que es el más grande. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se comporta L y V? Entonces, mire que L está en 1, ¿cierto? Y pasa a 1. No hay cambio de estado. Como no hay cambio de estado, lo voy a tomar y como está en 1, lo tomo así. ¿Listo? ¿Está bien? Muchachos. Sí, señor. Sí, profe. Profe, qué pena, no te capté, ¿me puedes repetir que se me está entrecortado? Qué vergüenza. Acá está, mira. Estamos en el grupo amarillo, que es ese 8, ¿listo? Sí, señor. Vamos a mirar el comportamiento de L y V, ¿cierto? Ah. L es la primera, la V la segunda, ¿listo? Sí, señor. Entonces, mire, ¿cómo se comporta L? Entonces, mire, para el grupo amarillo, L está en 1 y pasa a 1. Sí, señor. ¿Cierto? No hay cambio de estado, se mantiene, entonces lo tomamos. Y como está en 1, lo tomamos sin negar. ¿Listo? Exacto. Ahora, ¿cómo se comporta la V? Entonces, mire que V está en 1 y pasa a 0. Tenemos cambio de estado. Como hay cambio de estado, no lo tomamos. ¿Listo? Ok. Ahora miremos cómo se comporta para ese mismo grupo S y F. ¿Listo? Entonces, mire que S está en 0, pasa a 0, después pasa a 1 y termina en 1. Entonces, como hay cambio de estado, no lo tomamos. ¿Listo? Y F está también en 0, después pasa a 1, permanece en 1 y pasa a 1. Entonces, cambio de estado, no lo tomamos. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, ese grupo ya quedó así. ¿Listo? Sí, señor. Ahora podemos hacer cualquiera de los otros dos. Vamos a hacer el azul o el verde, no hay ningún problema, ¿cierto? Cualquiera que hagamos. Vamos a hacer ese azul. ¿Listo? Entonces, lo mismo, comportamiento de L y V. Entonces, mire que L está en 0 y pasa a 1 para ese grupo. Entonces, no lo tomamos. ¿Listo? Porque hubo cambio de estado. V está en 1 y pasa a 1, permanece. No hay cambio de estado. Entonces, lo tomamos. Ahí está. V. ¿Listo? Miremos cómo se comporta la S y la F. ¿Cierto? Entonces, mire que S para este grupo está en 0 y pasa a 0. Permanece, ¿cierto? No hay cambio. Como no hay cambio, lo tomamos. Y como está en 0, lo tomamos negado. ¿Listo? Ahí está, mire. Negado. ¿Listo? ¿Y F cómo se comporta? Mire que F está en 0 y pasa a 1. Cambio de estado. Lo descartamos. No lo tomamos. Más. ¿Listo? El otro grupo, el último grupo. ¿Cuál es el último grupo? El verde. Entonces, ¿cómo se comporta L y V? Entonces, mire que L está en 0, pasa a 0, después pasa a 1 y termina en 1. Cambió. Hubo cambio de estado, no se toma. Para ese grupo verde. ¿Listo? El V está en 0, pasa a 1, después permanece en 1 y pasa a 0. También hubo cambio, no lo tomamos. Ahora, S y F. Entonces, mire que S y F están estáticos, no se mueven para ninguna parte, entonces los tomamos. S está en 1, entonces sin negar, y F está en 0, entonces lo tomamos negado. Y listo, muchachos. Miren, ahí está, la expresión de salida del circuito. Profe, tengo una pregunta. Si por alguna casualidad de las 4 variables, a mí en esa función no me queda una variable, es porque quedó malo. Posiblemente porque eso estaría diciendo que quedó
un sensor, ¿cierto? No tiene ninguna utilidad. Entonces eso quiere decir que ese sensor está gastando recursos sin necesidad, ¿cierto? Entonces para ese problema no necesitamos a ese sensor. Entonces ya no sería un sensor, ya no serían 4 variables, sino que serían 3 en la entrada. Exacto. Y para hacer este ejercicio se supone que si no la saqué fue porque hice mal la tabla de verdad. Y, pues... Exacto, para este sí. Y si no la sacamos es porque hubo un problema en la tabla de verdad. Ok, pues gracias. Vale. Listo, muchachos, miren, entonces ahí tenemos, muchachos, la función de salida del circuito, y esa función de salida es la que ustedes van a hacer, muchachos, la que van a construir ustedes en Tinkercad. Miren que ya pues adelantamos un montón. Entonces ustedes la construyen en Tinkercad para que miremos, ¿cierto? Para que tengamos, ¿cierto? Ya el circuito listo y para que pues ustedes puedan hacer el informe y me lo puedan entregar el martes, muchachos. ¿Listo? Listo, pero lo podríamos trabajar una parte por lo menos, como para aprovechar el tiempo. Dale, no hay problema, no, pero yo no lo voy a trabajar con ustedes, ya hice mucho, muchachos. Trabajen ustedes y me preguntan. ¿Listo? Listo, listo, listo. No, si lo trabajan ustedes y me preguntan, porque pues muchachos, no, hacemos todo, no aguanta. Entonces háganle, muchachos, háganle y arranquen a hacerle, me van preguntando las dudas que tengan con respecto a eso. ¿Listo? Bueno, muchachos, yo creo, ¿cierto? Con esto, pues ya tenemos, ya solo es hacerlo ahí. Si quieren, ustedes primero lo pueden hacer en Proteus, muchachos, para que lo vean el funcionamiento, pues, para que lo vean funcionando, para que lo prueben, ¿cierto? Y eso, pues, ya sería pues, una buena opción, ¿cierto? Una buena opción. Dime. Pero yo no tengo ni mínima idea cómo se hace eso en Proteus o en Tinkercad. Sí, ahí queda igual de perdido. No, pero ya venimos. Eso. No, pero nosotros ya venimos haciendo muchos circuitos. Ya Sí, hicimos mucho. Esas tablas, no, porque... No, pero las tablas no hay que hacerlas. Hay que hacer el circuito este que tenemos acá seleccionado. Mire que es una función de salida. Precisamente en el laboratorio 4 nosotros hicimos una función, ¿cierto? Hicimos una cosa de estas en Proteus. Hicimos varias cosas de estas en Proteus, muchachos. En el 5 también hicimos en Proteus en Tinkercad, muchachos. Mire, esa tabla de verdad, todo esto, simplemente hay que hacer las tablas, el mapa de Carnot aparte. Eso no lo tenemos que simular. Lo que tenemos que hacer es este circuito de salida, ¿cierto? Entonces, mire que tenemos ahí. Mire que tenemos 2 compuertas AND, ¿cierto? 2 compuertas AND. Tenemos 2 negaciones también. Tenemos 2 inversores que están en la S y en la F, ¿cierto? Y todo se está sumando. Entonces, ¿cuántas sumas tenemos? Tenemos también dos sumas, ¿cierto? Y eso significa que tenemos 2 OR, ¿cierto? Entonces, mire que es chiquito, no es grande el circuito, es bastante chiquito. ¿Listo? Entonces, mire que está sencillo de hacer, está muy sencillo de construir en Tinkercad o en Proteus, en cualquiera de los dos, está muy fácil de hacer el circuito, porque la expresión está muy pequeña. Pero la guía sí tiene que ir en Tinkercad. Sí, no, claro. Lo ideal es que ustedes monten, ¿cierto? Monten el diseño, como les digo, si quieren lo hacen en los dos para que corroboren, ¿cierto? Montan las 2 imágenes si quieren, no hay ningún problema, pero es indispensable que lo hagan en Tinkercad. Es indispensable que hagan el cableado. Como venimos trabajando, y nosotros Tinkercad lo venimos trabajando, muchachos, como desde el cuarto, ¿cierto? Con digitales, cuarto, quinto, ¿cierto? El cuarto y el quinto, y el sexto, muchachos, entonces ya llevamos mucho rato trabajando con ese software, muchachos, con los dos realmente. Y está muy chiquita. Los circuitos de los laboratorios, de los 2 laboratorios pasados, eran mucho más grandes que estos. ¿Listo, muchachos? Entonces, muchachos, ya, ¿cierto? Ya podemos dar por acá. Pues de todas maneras me van preguntando, ¿cierto? Me van diciendo acerca de eso, ¿cierto? Acerca de todo esto.
Muchachos, recuerden que es para el martes, yo también estoy por ahí les voy contestando a la medida de lo posible, pues, ¿cierto? Les voy contestando sus preguntas, sus inquietudes acerca de los circuitos, de lo que tengan duda, muchachos, pero no me pregunten, muchachos, no me pregunten ese un tipo de cosas como, profe, está bueno. No, pregúntenme una duda puntual, muchachos. Mira, ¿es posible hacer esto acá o es posible hacer aquello allá o esto sí puede funcionar de esta manera o esta partecita sí puede funcionar de esta manera, ¿cierto? Pero pregúntenme de esa manera, ¿cierto? No me pregunten si está bueno o está malo, muchachos, porque pues sería mucho trabajo comenzar a mirar, ¿cierto? Parte por parte y decirles, no, si está bueno, no, más bien así nos conectamos y lo verificamos conectado. Profe, ¿te puedes conectar un momentico conmigo para que me digas una cosa? Y así pues es más sencillo. ¿Listo? Muchachos, Profe, ¿qué otra pregunta tienen? Preguntas, dudas, inquietudes. ¿del laboratorio o ya del que se entregó? ¿Cómo que no, Pues ya, del laboratorio que está espera, explicando. espérame un momentico para que hablemos de ese y del otro, de la nota. Listo, espérame un segundito. Bueno, muchachos, entonces si no hay preguntas, entonces pues acerca del laboratorio de hoy, pues, muchachos, si quieren se pueden desconectar ya, comenzar a trabajar, preguntarme como quieran, listo. Entonces muchachos, que estén muy bien, que estén muy bien. De todas maneras, acá vamos a quedar con otros compañeros hablando un poquito unas cositas que tenemos que mirar, pues. Bueno, muchachos, que pasen una buena noche, que descansen y pendientes de las notas, listo. Enseguida les programo, pues, para que entreguen el viernes, listo. Listo, profe, muchas gracias. Dale, Buenas pues, noches. que estén muy bien. Dale, pues. Profe, Cuéntame, una pregunta, pero es referente a la clase de circuitos como tal. dime, cuéntame. El parcial es el viernes, ¿verdad? Sí, el parcial es el viernes. ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer el parcial? 2 horas y 20. No, ¿Por es qué? que lo digo porque la vez pasada el parcial fue muy largo, entonces nos tocó coger tiempo de la clase de 8 a 10 para poder tratar al menos de terminar de subir los archivos. Pues de todas maneras es eso, muchachos, pero esta clase va a ser un poco más cortica. Yo les doy ese otro placito por si de pronto, ¿cierto? Por si de pronto quedan un poquito enredados. Pero el parcial, por lo general, muchachos, se programa para 2 horas, ¿cierto? Si para 2 horas, si estuviésemos en clase, pues serían 2 horas, sería eso mismo y ustedes van a tener la posibilidad de terminarlo, pues mucho más antes de esas 2 horas, listo. Pero les voy a dar las 2 horas y 20 por si algo, ¿cierto? Por si pues, sucede alguna cosa, si el escáner está un poquito lento, todo el asunto, listo, es por eso. Pero está planeado para las 2 horas, para pues, antes de 2 horas, ¿cierto? Listo, profe. Dale pues. Muchachos, ¿alguna otra pregunta? Bueno, muchachos, compañero, cuéntame su duda entonces.